¿Alguna vez ha sentido que la vida le ha arrancado cada pilar de su existencia, dejándole en un vacío gélido, donde ni siquiera la luz de la fe parece penetrar? Quizás la soledad más profunda que haya experimentado no fue la ausencia de personas, sino la aparente ausencia de Dios en el momento más crucial, cuando su alma clamaba y solo recibía el silencio de un cielo que parecía distante. Nos han dicho que la fe mueve montañas, pero ¿qué sucede cuando la montaña de problemas cae sobre usted y lo aplasta? Y por más que implora, la montaña sigue allí, pesando cada fibra de su ser. Es en esos abismos cuando el corazón se siente hecho pedazos y la desesperación se vuelve la única compañera, que muchos se rinden, creyendo que el final está escrito, que no hay más capítulos para su historia. Pero déjeme decirle algo que romperá esa percepción y que transformará su vida. La oscuridad más densa no es el preludio del fin, sino el semillero donde la verdadera fortaleza brota, donde la esperanza más pura se forja, y donde un nuevo comienzo, inimaginablemente más rico y profundo, aguarda. Hoy desvelaremos el secreto para transformar esa sensación de abandono divino en una fuente inagotable de resiliencia y propósito, una fuerza que no solo le levantará a usted, sino que iluminará el camino para muchos otros. El desierto espiritual no es un accidente, es un designio. No es un castigo, sino la forja donde el alma se templa. Cuando nos sentimos más solos, más vulnerables, es cuando tendemos a creer que Dios ha retirado su mano, que ha cerrado sus ojos a nuestro sufrimiento. Sin embargo, el verdadero diagnóstico de la desesperanza no es la ausencia de ayuda divina, sino la incapacidad humana de percibirla en formas no convencionales, o quizás de aceptar que la ayuda no siempre es la eliminación del problema, sino la fortaleza para atravesarlo. David, un arquitecto consumado cuya vida parecía el epítome del éxito, vio cómo el suelo se abría bajo sus pies. Perdió su floreciente firma en una crisis económica, su socio de toda la vida le dio la espalda, y poco después, un diagnóstico de una enfermedad crónica lo dejó postrado, encadenado a una silla de ruedas. La casa que había construido con sus manos, el amor que había cultivado con esmero, la salud que daba por sentada, todo se desvaneció como arena entre los dedos. ¿Fue Dios ajeno a su dolor? David sintió que sí. Se refugió en un pequeño apartamento, rodeado de cajas sin abrir, un reflejo de su propia vida desmantelada. El silencio de Dios lo asfixiaba, pero fue precisamente en ese silencio, en la inmovilidad forzada, donde una diminuta chispa, casi imperceptible, se encendió. No fue una voz celestial, ni una intervención milagrosa. Fue el susurro de una idea, la necesidad de un solo rayo de luz. Si esta conversación ha despertado en usted un eco, una pregunta o una esperanza, le invito a unirse a nuestra comunidad. Queremos escuchar su historia, sus luchas y sus victorias. Comparta lo que hoy le está moviendo en los comentarios y permítanos seguir construyendo este espacio de fe y resiliencia juntos. Su participación es el aliento que este mensaje necesita para alcanzar a más corazones. El primer gran obstáculo para quien enfrenta una devastación como la de David no es la magnitud de la pérdida, sino la parálisis que engendra el miedo a todo, al futuro, al fracaso, a la soledad, al dolor. Es una fuerza invisible que nos inmoviliza, que nos susurra al oído que cualquier esfuerzo será en vano, que es mejor permanecer en la oscuridad conocida de la desesperación que aventurarse en la luz incierta de la recuperación. David se sentía atrapado en esa prisión interna, sumido en deudas, aislado, viendo su cuerpo debilitarse y su mente oscurecerse. La idea de volver a empezar, de reconstruir algo de las cenizas, parecía una montaña insuperable, un esfuerzo titánico que su espíritu ya no tenía. La fe en esos momentos no se siente como un escudo protector, sino como un concepto lejano, abstracto. Pero la verdad es que la fe, como un músculo, se fortalece con el uso, incluso con el más mínimo movimiento. Piense en un viejo maestro carpintero,
un hombre que dedicó su vida a dar forma a la madera, a crear belleza con sus manos. Un día, un incendio voraz consumió su taller, llevándose años de herramientas y proyectos. Al principio se sintió desolado, sus manos temblaban, su mente se negaba a procesar la pérdida. La gente le decía que era el fin de su oficio, pero entre los escombros carbonizados encontró una gubia, una pequeña herramienta que milagrosamente había sobrevivido. Era solo un fragmento de lo que tenía, pero representaba el principio de su arte. Con ella, y con la pura fuerza de voluntad, comenzó a tallar pequeños objetos, piezas de madera que no eran imponentes muebles, pero que eran testimonio de su resiliencia. Ese único acto, esa única gubia, fue su primera semilla de esperanza, el primer paso en un largo camino de reconstrucción. La esperanza no es una visión grandiosa del futuro, es el coraje de dar un solo paso, aunque parezca insignificante, en la dirección correcta. El segundo obstáculo, y quizás el más insidioso, se libra en el campo de batalla de nuestra propia mente, el monólogo interno. Esas voces que se levantan desde lo profundo de nuestro ser, repitiendo una y otra vez: no eres suficiente, te lo mereces, eres un fracaso, Dios te ha abandonado. Es el síndrome del ¿por qué a mí? Una trampa que nos encadena a la autocompasión y nos ciega a cualquier salida. David, en su silla de ruedas, sintió que el mundo entero lo había descartado, que su valor se había disipado junto con su carrera y su salud. Su mente era un tormento de recriminaciones. Pero aquí radica una verdad sorprendente, una revelación que puede desarmar la desesperación. A veces Dios permite que seamos despojados de todo lo que consideramos nuestra seguridad, nuestras posesiones, nuestra identidad e incluso nuestra independencia, no para castigarnos, sino para revelarnos aquello que verdaderamente nos sostiene. Como se dice en el antiguo libro de Oseas, el Señor prometió llevar a su pueblo al desierto y transformarlo en una puerta de esperanza, devolviéndole su alegría y su canto. El desierto no es un fin, sino un camino hacia una puerta oculta. David, al no poder hacer lo que siempre había hecho, fue empujado a buscar nuevas formas de ser, de servir, de existir. Un día, con una fuerza casi incomprensible, se ofreció como voluntario en una pequeña organización que ayudaba a personas sin hogar. No podía construir edificios, podía escuchar historias, no podía sanar su cuerpo, podía ofrecer una mano, una sonrisa, su presencia. Esa pequeña acción, aparentemente insignificante, fue un clavo martillado en el muro de su negatividad. No podía cambiar el mundo, pero podía cambiar su propio diálogo interno, un pensamiento a la vez. El punto de inflexión espiritual en la vida de David no fue su curación instantánea, ni la restauración de su fortuna, sino el momento en que se dio cuenta de que al dar lo poco que le quedaba, su espíritu se revitalizaba de una manera que ni la arquitectura ni el dinero jamás le habían proporcionado. Aquel día, mientras ayudaba a una anciana a envolver sus escasas pertenencias, ella le sonrió con una gratitud tan pura que David sintió una conexión profunda, algo que su alma había anhelado desesperadamente. Era como si esa sonrisa le hubiera abierto una ventana a un jardín interior que creía marchito, una revelación de que el tesoro más grande no era lo que poseía, sino lo que podía compartir, incluso desde su propia pobreza y limitación. Las escrituras del profeta Oseas nos recuerdan que el Valle del Quebranto, que para el pueblo de Israel era sinónimo de desastre, podía ser transformado por Dios en una puerta de esperanza. No es que el valle desaparezca, sino que a través de él se abre un nuevo camino. Para David, su enfermedad y sus pérdidas eran el Valle del Quebranto, pero al elegir servir, al abrir su corazón a la vulnerabilidad y a la necesidad de otros, ese valle se convirtió en la entrada a una nueva vida. Su mente, una vez obsesionada con lo que había perdido, comenzó a enfocarse en lo que podía construir de nuevo, no con ladrillos, sino con compasión, con escucha, con una presencia auténtica. Su transformación interior no fue la ausencia de dolor,
sino la presencia de un propósito más elevado, de una fe activa que le permitió ver el sufrimiento no como un final, sino como el material de una nueva obra. La nueva perspectiva que David cultivó fue la comprensión de que la gracia divina a menudo no se manifiesta eliminando el obstáculo, sino dotándonos del poder y la sabiduría para superarlo. El camino de la vida no es una autopista siempre lisa y despejada. A veces es un río, y los ríos fluyen a través de cañones profundos, de rápidos tumultuosos, de cascadas vertiginosas. Pero el agua, en su incansable fluir, siempre encuentra su camino, erosionando la roca, tallando el paisaje y finalmente llegando a la calma. La vida de David se convirtió en un testimonio poderoso de este principio. Nunca recuperó su empresa, ni la plenitud de su salud o la relación que había perdido. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado. Su experiencia al ayudar a personas sin hogar, junto con la revelación de su propia fortaleza, lo llevó a fundar una organización sin fines de lucro. Con sus habilidades arquitectónicas, ahora reinventadas, comenzó a diseñar y coordinar la construcción de viviendas accesibles y dignas para personas con movilidad reducida y enfermedades crónicas, adaptando su conocimiento para servir a quienes más lo necesitaban. Su testimonio se extendió, inspirando a otros a transformar sus propias adversidades. Aquella firma que se desmoronó ahora había dado paso a una misión mucho más significativa. Esta aplicación expansiva de la esperanza activa nos invita a mirar nuestras propias cicatrices no como marcas de derrota, sino como mapas que guían a otros hacia su propia resurrección. Cada acto de valentía, cada elección de esperanza, se convierte en un faro para alguien más en la oscuridad. Entonces, ¿cómo empezamos a caminar este sendero? ¿Cómo activamos esa esperanza que parece tan elusiva? El primer paso es reconocer que existe una puerta en su valle de quebranto. Es una puerta que no se abrirá con fuerza bruta, sino con la llave de la fe y con la disposición de dar un solo paso. Le invito hoy a comenzar con algo pequeño y manejable. Elija una sola área de su vida, donde se sienta más desesperado, y hágase la pregunta: ¿qué pequeña acción, tan insignificante que casi me dé vergüenza mencionarla, puedo tomar hoy para elegir la esperanza en lugar de la inercia? Quizás sea perdonar un rencor, escribir una palabra de gratitud, llamar a alguien que necesita de usted, o simplemente pasar 5 minutos en silencio, meditando en la promesa de que no está solo. La visión renovada surge de estas pequeñas victorias. Imagínese un futuro donde sus cicatrices no son un recordatorio de dolor, sino insignias de honor, prueba de que el amor divino lo sostuvo incluso cuando sentía que todo se desmoronaba. El río de gracia de Dios fluye constantemente, incluso cuando el lecho de su vida parece seco. Su tarea no es detener la corriente, sino aprender a navegar sus aguas, confiando en que lo llevará a un lugar de paz y propósito. Esta es su invitación personal a unirse a una comunidad de almas resilientes, a dejar de lado la carga del pasado y a abrazar la posibilidad de un futuro que no ha terminado de escribirse. Hemos caminado juntos por el valle de la desesperación. Hemos desenterrado las semillas ocultas de la esperanza y hemos sido testigos de cómo, incluso en la ruina, puede florecer un resurgimiento asombroso. La historia de David no es un caso único. Es un eco de innumerables vidas transformadas por la inquebrantable fe que elige la acción. La desesperación no es un destino. Es una invitación velada a un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinir el éxito, no por lo que poseemos o por lo que logramos, sino por la profundidad de nuestra resiliencia y la inmensidad de nuestro amor. La verdad es que Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre camina con nosotros a través de ella, forjando en nuestros corazones una fuerza que nunca supimos que poseíamos. Visualice un futuro donde cada desafío se convierte en una lección, cada pérdida en un cimiento para algo más grande, y cada lágrima en la semilla de una sonrisa renovada. Queremos que usted sea parte de esta marea de transformación,
Si esta conversación ha resonado en lo más profundo de su ser, si ha sentido la chispa de una nueva esperanza encenderse, le invitamos a ser parte de esta familia de fe y valentía. Queremos saber qué otras semillas de sabiduría le gustaría que exploremos juntos. Comparta sus pensamientos, sus sueños y sus preguntas, y permítanos seguir alimentando su alma con mensajes que le conecten con el poder ilimitado que reside dentro de usted. Estamos juntos en esta jornada.